Buenas noches, Buenas noches. estamos acá, hay un público en este momento acá en los estudios del canal Meditación Activa. Estamos con nuestro contertulio de costumbre, don José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Estamos con nuestros amigos Luis y Buenas Leonardo, noches. que están aquí, se van a escuchar sus voces. Buenas noches. Eh, Vamos a hablar hoy día, o vamos a complementar un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, un tema muy interesante que a todos nos aboca. Y cuando digo a todos, son a todas aquellas personas que buscan la luz, que buscan la realización personal y en particular busca el despertar de la conciencia. Y este tema del despertar de la conciencia está vigente hoy en día como así hace 100 años o hace 150 años. Hoy vamos a hablar del caso particular de un monje que vivió en el siglo XIX en el monte Athos, que está ubicado en Grecia. Es un monje de origen ruso, conocido como San Silvano, en otros lugares se conoce como San Siluano, de acuerdo a la denominación, al idioma. Y que este monje hasta los 27 años fue una persona común y corriente, que disfrutó de la vida, que tuvo mujer, que se agarró a golpes, que golpeó, conoció la violencia, el alcohol, todo. Pero de un momento a otro sintió esa inquietud espiritual que lo hizo hacerse monje, viajar a Grecia, al Monte Athos, que en esa época pertenecía, el Monte Athos es un lugar que hoy está bajo la jurisdicción de Grecia, pero que en esa época, hace 100 años atrás, pertenecía a Rusia. Por lo tanto, ahí actualmente, haciendo un barniz histórico, existen muchos templos donde en su mayoría son griegos. También hay personas de Bulgaria, hay personas de Turquía, Serbia, hay templos serbios, pero en el fondo ellos practican la ortodoxia, ¿verdad? Que es la parte del cristianismo, pero oriental. Es muy parecido a la iglesia católica, pero tienen diferencias sustanciales. Pero lo que nos atañe a hablar en esta oportunidad es acerca de la gracia divina. Y la gracia divina, como hablábamos recién, hicimos una previa charla acá con todos los contertulios, es un estado interior. ¿Qué es la gracia? Es un estado de felicidad, de dicha espiritual que el hombre, si se lo propone, puede alcanzar, que se le otorga como premio divino. Es un estado donde se siente una felicidad que no se puede explicar con palabras, pero a condición de que esta persona realice un trabajo sobre sí mismo, un trabajo que le va a implicar un esfuerzo consciente, ser una buena persona, tener una moral, y luchar por estar constantemente despierto, no caer en el sueño profundo de la conciencia, ¿verdad? Entonces, al respecto, este monje nos da algunos consejos. Yo no sé si antes de adentrarnos en los consejos que nos da San Siluán o San Silvano, quisiera, Antonio, redondear o aportar algo sobre lo que es la gracia divina. Bueno, el asunto de la gracia divina es algo, no es algo intelectual, es algo que llega por cuando una persona muchas veces se encuentra en un estado muy mal interiormente, con mucho dolor. Entonces la única salida que tiene es apelar al ser interno, a Dios, para que lo ayude. Cuando uno se entrega completamente, se llama así, entregarse completamente. Entonces ahí, si lo hace de corazón, le llega esta gracia divina que en el fondo es una ayuda, porque la persona busca al ser, busca a su padre o a su madre interna, para salir del estado psicológico en que se encuentra en ese instante. Si se encuentra en una depresión, uno pide ayuda. Si se encuentra en un estado de tristeza, de dolor, y realmente no tiene otra salida, y le pide ayuda a Dios, realmente va a recibir la ayuda,
porque uno lo hace de corazón, no lo O, hace... o sea, Toño, lo que tú nos quieres decir que el medio principal para obtener la gracia es la oración profunda. La oración profunda, pero es hoy en día esa oración profunda llega por lo general cuando uno está entre la espada y la pared en su Correcto. vida. Así nos llega. Quizás hay- Oye, es súper interesante lo que dice porque tiene que ver con lo que dice San Siloán con respecto a que la parte más primordial en todo aspirante a la luz o aspirante a adquirir la gracia es justamente lo que tú dices, es decir, el temor a Dios. Es decir, ¿cuándo nos acordamos de Dios nosotros? Cuando, por ejemplo, estamos en un accidente de tránsito, cuando tenemos un problema grave, No hay un terremoto. cuando hay un terremoto, ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero ese temor a perder la vida, nosotros debiéramos realizarlo como un ejercicio. Entonces, mire, les propongo que como una temática para ir hablando sobre este tema tan interesante, vamos a ir leyendo ciertas sentencias o consejos que nos da San Siloán y los vamos a ir comentando. ¿Te puedo aportar algo? Sí, por sobre supuesto. sobre la... hay personas que han sufrido demasiado, han caído en estado psicológico, pero ya la última que se llama tocar fondo. Y ahí hay personas que se dan cuenta en ese instante, en ese momento, y ahí vienen a pedir la fuerza del Espíritu de Dios para que los ayude a salir adelante. Y me imagino que eso es, cuando la mano de Dios llega, esa es la gran... Claro, la gracia divina es un don que se le asigna al alma de la persona. Y así como se le asigna al alma, también se le quita ese don, que es la gracia, el don de la gracia. Por eso San Siloán escribió un libro que se llama El destierro de Adán, me parece que es el tema, y que se refiere al sufrimiento de Adán al salir del jardín, la añoranza y la melancolía que él sentía de la presencia de Dios, al caer en las tinieblas, en la oscuridad, en la lejanía del jardín del Edén. Es muy interesante eso. Bueno, aquí nos dice San Siloán que la gracia la perdemos por los siguientes motivos. Vamos a ir nombrándolo y vamos a ir comentando el tema. Dice nuestro orgullo. Luego dice el rechazo y juicio hacia nuestro prójimo. A veces nosotros somos crueles ¿cómo se llama? Nos orgullecemos de nosotros mismos y menospreciamos al prójimo. Y esa es una causa para perder la gracia. O sea, estamos hablando aquí de partida de que en algún momento la conseguimos esa felicidad, pero esa felicidad no es gratis ni está asegurada, no es vitalicia, hablemos así, no es vitalicia, está sujeta a un comportamiento que debe ser un comportamiento moral, ¿verdad? Entonces la perdemos por nuestro orgullo, por enorgullecernos, por creernos una muerte o creernos ya muy seguros. Nunca estamos seguros, nunca. Humildad. Falta humildad, correcto. También por nuestros celos, por la envidia, etcétera. Dice, por los pensamientos impuros. Debemos tratar de no caer en los pensamientos impuros. ¿Y cómo evitamos caer en un pensamiento impuro? A través de la oración. Por eso la oración del Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Cada vez que uno venga un pensamiento impuro, uno debe recurrir a la oración continua para sacarse ese pensamiento impuro, porque uno cae ahí, no sabe cuándo va a salir. Mejor no caer. Entonces después dice, la otra dice, las ataduras a las cosas de la tierra. Y ahí entra no solamente las cosas materiales, los bienes, sino que también la familia, los apegos, los sentimientos, el aferramiento a los sentimientos humanos, que no son malos, pero sin aferrarnos, y a las cosas materiales, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, por esas causas, si uno se embeleza en eso, pierde la gracia, ¿verdad? Vamos, y aquí dice, y nos da un ejemplo de oración, de cómo uno, una vez que la pierde, o aún la conserva, puede uno orar profundamente para recuperar esa gracia. Vamos a ponerlo lento un poquito, porque aquí dice, llorando, ora así nos dice San Siloán: Señor, ilumina mis tinieblas, te busco con lágrimas en mi alma, siento la nostalgia de ti, Señor. Mira mi aflicción,
e ilumina mis tinieblas, para que mi alma vuelva a ti y sea feliz. ¿Verdad? O sea, la gracia es algo preciado, algo valioso, es como un tesoro. Y a veces nosotros nos relajamos. Por eso un maestro decía, tú tienes que mantenerte vigilante como el vigía en época de guerra, nunca relajarse. Porque viene el relajo y entra la semilla, como dicen los cristianos, la semilla del demonio, entra el pecado, como queramos llamarlo. O entre el ego. El ego también se conoce como el ego. Es decir, nunca debemos relajarnos, siempre estar atentos. Por eso que nosotros buscamos el despertar de la conciencia. Siempre hablamos de la respiración consciente, la oración continua. En el fondo, estos monjes ortodoxos en sus manos siempre cargaban no es un rosario, ellos tenían otro tipo de elemento físico con el cual iban orando y eso los mantenía sujetos a la oración. Era una forma de sostener la oración continua. Vamos a seguir. El que ama a Dios, dice San Silván, se recuerda siempre de Él, y el recuerdo de Dios hace brotar la oración. Sin la oración no hay recuerdo de Dios. Es a través del canal de la oración cómo llega la gracia divina al corazón. Por la oración el hombre se libra del pecado. Él me puede comentar algo al respecto, de que si uno está orando continuamente uno se libra del pecado. Bueno, si uno está orando, obviamente la mente no está en otra cosa, sino orando y está viviendo el momento en ese instante. Correcto. Entonces puede estar con Dios, pero esa oración por lo general hoy en día no ocurre constantemente. La gente está pensando en las cosas que tiene que hacer durante el día, los proyectos, lo que tiene que hacer mañana, lo que hizo hace 2 días atrás, las preocupaciones. Entonces por eso estamos tan alejados. Entonces yo creo que hay que partir, sí, hay que partir primero pidiendo ayuda de corazón. Y cuando uno empieza a pedir ayuda de corazón a Dios, empieza a orar, empieza cada vez a comunicarse más con Él. Y obviamente la mente, no, la loca de la casa, como se dice, no anda en cualquier lado. La tenemos controladita ahí, porque estamos Claro. continuamente pidiendo la asistencia divina para no flaquear, para mantenernos firmes en nuestros propósitos. Vamos a continuar. Dice, he aquí la verdadera libertad, ser en Dios. Aquí San Silvano dice que la verdadera libertad es ser o vivir en Dios. ¿Cómo? A través de la oración continua y el recuerdo de la presencia divina de forma permanente. Dice más acá, agrega, cada uno será glorificado conforme a la medida de su amor. El temor de ofender en algo a Dios es el primer paso o grado de amor. Y aquí me voy a detener un poco porque esto se ha perdido en los tiempos modernos, que es el respeto a Dios, el temor de Dios, que es un tema que se presta mucha interpretación, pero se refiere principalmente a aquella persona que se mueve que tiene un grado de moral o se maneja bajo ciertos códigos. Es decir, esta enseñanza va apuntada ¿para quién? Para aquel que quiere realizar el despertar de la conciencia. Y el que quiere realizar el despertar de la conciencia está dispuesto a someterse o a mortificarse para conseguir su objetivo. O sea, esto no es fácil, no es para cualquiera. Pero aquel que decide hacerlo debe mover su vida dentro de un marco de consecuencia, ¿verdad? De coherencia, bajo ciertas normas morales que él mismo se ha implantado o que su su maestro le ha impuesto para conseguir algo espiritual. Es decir, si no existe ese respeto, si no existe ese temor a perder la existencia, es decir, si nosotros vivimos una vida vana, pero en el fondo queremos, pero no hacemos nada, no estamos dispuestos a sacrificarnos, no estamos dispuestos lo queremos todo, o sea, nos gusta Dios, pero a la vez nos gustan los placeres. Y como hablaba hace poquito, la previa de esta charla tan interesante, no se puede servir a dos señores, ¿verdad?
No se puede servir a dos señores, porque si servimos al uno, el otro se va a enojar. Y servimos al otro, el otro se va a enojar. Entonces, uno tiene que tomar decisiones. Aquí es blanco o negro, porque ¿qué pasa con los tibios? Los patean, ¿verdad? Los tibios los patean. Entonces, todo este conocimiento se da en el contexto de aquella persona que se resolvió, que tomó la decisión de enmendar su vida y caminar hacia la luz. Eso debe quedar claro del principio. Exacto. Es un hombre que se convierte en un guerrero permanentemente. Correcto. Contra sí mismo, contra sus pensamientos, contra todo lo negativo que a uno le llegue. Y así poder avanzar y estar siempre consciente en sí mismo, concentrarse en la respiración, como usted lo ha explicado anteriormente. ¿Ah? Permanentemente estar ahí. Correcto. No desviarse. Porque este camino es como ir por una cuerda de balance. ¿Ah? Si uno no se equilibra, se cae y cuesta mucho Y volver. es importante apoyarse entre la hermandad, porque Y la hermandad, así como estamos nosotros aquí, el correcto. apoyo es lo Es primordial. decir, ¿qué es la hermandad? Son aquellas personas que se consagran y que tienen un objetivo en común Exacto. y que se juramentan para acompañarse, para exhortarse, para apoyarse en ese camino. Entonces, cuando uno flaquea, está el compañero ahí El compañero. para Lo levantarlo, para impulsarlo, para exhortarlo, para claro. insuflarle la fuerza. Entonces, repito, dice aquí, el temor de ofender en algo a Dios es el primer paso de amor. Es decir, si tú no tienes miedo de Dios, si tú vas por el mundo y no te importa nada las consecuencias, si no te mueves por un marco mínimo de moral, de principios, es imposible obtener la gracia. Después dice, conservar el espíritu puro de pensamientos pasionales, es decir, evitar que entren los pensamientos pasionales. Estamos hablando que esto lo decía un monje, ¿verdad? Ahora, un monje es aquel que se consagra a buscar la dicha divina en soledad. Pero esto es muy vigente para toda persona, con esposa o sin esposa. Los pensamientos impuros no tienen que ver si uno es soltero o está acompañado. Los pensamientos impuros son los que nos alejan de nuestro propósito y nos alejan de la gracia. Entonces, conservar el espíritu puro de pensamientos pasionales es el segundo grado de amor, más grande que el primero. Después dice, experimentar la presencia de la gracia en el alma es el tercer grado de amor, aún más grande. El cuarto grado de amor perfecto de Dios es tener la gracia del Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo. ¿Qué podríamos decir tener a Dios en el cuerpo? Es cuando uno tiene un dominio sobre su cuerpo, ¿verdad? Hoy día nosotros somos esclavos del cuerpo. Estamos cansados, nos acostamos. Tenemos hambre, abrimos el refrigerador y nos ponemos a comer como cerdo. No tenemos una disciplina, no somos capaces de decirle no al cuerpo. Estamos haciendo un trabajo, nos cansamos de la espalda. No tenemos un control, un dominio. Entonces, aquí se refiere que el tercer grado de amor es la presencia en el alma y en el cuerpo. Y un control del cuerpo y de las pasiones del cuerpo. Una persona que no pueda controlar lo que come, menos va a controlar una tentación sexual. Una persona que no sea capaz de hacer un ayuno, nunca va a poder reprimirse ante una tentación o ante un pensamiento impuro, como dice acá. Por lo tanto, lo primero es disciplinar el cuerpo. Dice, la dulzura de la gracia regenera al hombre entero y le permite amar a Dios de una forma perfecta. Todas estas sentencias, recordemos para los que vienen llegando recién al video, las hace San Siluán, un monje del Monte Athos, ortodoxo, que basó toda su vida en alcanzar la gracia y conservarla. Si el alma se encuentra en la plenitud del amor divino, el mundo carece de poder sobre ella. Esto es súper importante. Cuando uno se encuentra en un estado de gracia, se puede caer el mundo, caer en un bombardeo, puede pasar, y uno sigue en esa dicha felicidad. Yo recuerdo mucho el caso de
de una persona, de un santo, hablemos así, no recuerdo el momento, que fue condenado a una mazmorra, a vivir en una mazmorra inmunda lleno de ratas y cuando las pocas veces que fueron a verlo, el hombre estaba un rostro iluminado de felicidad, porque él tenía a Dios adentro, estaba en la gracia divina, y lo que ocurría a su alrededor no le afectaba, porque es importante recordar que el estado de gracia es como un campo de fuerza, hablando en términos modernos, que nos protege de todo mal, incluido enfermedad, hambre, condiciones climáticas, como queramos llamarlo. En el fondo, el que tiene el estado de gracia es como un superhéroe de los tiempos modernos, ¿verdad? Es tanto sí que muchas personas en estado de gracia se les intentó asesinar a través de veneno, comían veneno y no morían, porque estaban en estado de gracia. Es algo que a veces nuestra mente no comprende, pero... A esos que intentaron quemar y tampoco se quemaron. O algunos los tiraban a los leones y los leones les pasaban la lengua así de cariño. Claro. Entonces el estado de gracia es algo que está más allá de nuestra comprensión, está allá más allá de la mente, más allá del tiempo. Es un estado de felicidad inconmensurable, inexplicable, de dicha divina, que uno vibra en eso. Entonces, mucha fe. correcto, y por eso es importante luchar por alcanzarla, y si llegamos a alcanzarla en algún grado, no perderla, porque se pierde, ¿verdad? Continuemos con los consejos que nos dice San Silvano. San Silvano. Decíamos que si el alma se encuentra en la plenitud del amor divino, el mundo carece de poder sobre ella. Nuestra desgracia es que a causa del orgullo de nuestro espíritu, no perseveramos en la gracia y ella abandona el alma. Es decir, cuando nosotros a veces nos sentimos un poco bien, nos sentimos ya muy bien, es lo peor, ¿cierto? Uno se relaja. Por eso alguien decía, cuando tú te sientas mal es porque vas bien. Cuando tú te sientes muy bien es porque estás mal. O sea, exige de nosotros este trabajo nunca relajarnos, nunca sentirnos vencedores, sino que humildes, siempre humildes. Es una virtud que debemos cultivar, porque el trabajo de la perfección, la escalera hacia la perfección, es una escalera infinita. Es parecido a lo que Vía Cruce del Maestro Jesús. Correcto. ¿Cuántas veces se cayó y se paró con el más camino, fuerza? el filo de la navaja también le dice. Claro. Peligrosa por delante, por detrás. Se cayó varias veces y se paró con más fuerza. Eso tiene que tener la constancia. Dice, cuando el hombre se mantiene en el temor de Dios, la vida es tranquila y es dulce. ¿Y qué se refiere al temor de Dios? Vuelvo a hacer el alcance de tener un encuadre en su vida dentro de ciertas normas morales, ¿verdad? Por ejemplo, todos los cristianos se manejan por la Biblia, por los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay que tener un código de honor, un código de comportamiento moral. Si uno no se rige por un código estricto de normas morales, una disciplina en su vida, desde lo más simple a lo más complejo, es imposible tener una vida tranquila, es imposible tener una vida dulce, sino que caemos constantemente en el error, en el pecado, como dicen los cristianos, y caemos en la oscuridad y perdemos la gracia. Eso pasa porque de repente, como dices tú, los relajamos y, por ejemplo, hacemos bromas a ciertas personas, pensando que es una broma que no va a hacer dañar, no vamos a dañar a ninguna persona, pero no sabemos cómo lo tome la otra persona. Entonces también caemos en eso. Cuando uno seamos bromistas y todas las bromas tienen que ser súper sanas e inocentes, así como las bromas que hacen los niños, porque si no igual nos caemos. Pues nosotros siempre tenemos eso tienes toda la razón, Luis, porque eso es la segunda causa por la cual uno pierde la gracia, que es el rechazo y juicio sobre el prójimo. Exactamente. Tú lo has dicho. Y todos caemos en eso. El alma del hombre no encuentra felicidad si no es en el Señor, o sea, en el ser. Él nos da la vida y nos reanima como el sol a las flores. Y aquí dice, Señor,
haz que los hombres se vuelvan a ti. Es como él está pidiendo porque todo el mundo se vuelva hacia el Señor, hacia el ser. Si todo va bien, aquí es súper importante, pongan atención a estas palabras de San Silvano. Si todo va bien, aquel que busca a Dios se decide, después de reflexionar, a abandonar sus distracciones y a vivir en la mortificación, inspirado en esto por el temor de Dios y por su propia conciencia. ¿Quién me puede hacer algún comentario sobre esto? Es como un padecimiento sobre sí mismo para no volver a caer en ninguna tentación. No, principalmente lo que quiere decir Luis se refiere a que aquel que ya saturado de este mundo, con conciencia, ya aburrido, ¿cómo se dice? Defraudado de este mundo mundano, toma la decisión seria, responsable, decir, yo voy por Dios, ya mi vida está aquí, voy a hacer una reforma de mi vida. Aquel que lo decide, ya sea por el temor de Dios, como decían los antiguos, no quiero irme al infierno, o ya sea por sus propias reflexiones, por su propia conciencia, de un momento a otro dice, yo a partir de hoy, esto se acabó, yo voy derecho, pum. Entonces eso es a lo que se refiere, dice, si todo va bien, aquel que busca a Dios se decide, después de reflexionar, a abandonar su distracción, porque tiene un costo, ¿verdad? El que va en Dios tiene que priorizar a Dios, primero Dios y todo lo demás después. Las distracciones, las cosas que hacía, los vicios, o sea, la idea es concentrar toda su energía en eso que busca, esa perla, esa gracia divina. O sea, se decide a abandonar sus distracciones y a vivir en mortificación, o lo que también es conocido como los esfuerzos conscientes y los padecimientos voluntarios. Cuando uno se somete en forma voluntaria a una disciplina, y una disciplina que va desde alimentarse en forma frugal, no caer en la glotonería, levantarse temprano, hacer ejercicio, tener un cuerpo sano, meditar, tener un cuerpo ad hoc, orar profundamente, despertarse a medianoche y orar, en fin, como lo hacen los monjes, se levantan 4 veces en la noche. Es decir, todo eso se conoce como mortificación en el cristianismo. En otras corrientes filosóficas se conoce como padecimientos voluntarios, esfuerzos conscientes. O sea, uno tiene que estar dispuesto a eso. Mortificación, inspirada a esto en el temor de Dios o por su propia conciencia. En respuesta a esta resolución, porque es una resolución que uno toma, ¿verdad? El hombre tomó una resolución y dijo, de aquí en adelante, en respuesta a esta resolución, la gracia divina que hasta ese momento no ha actuado en él, entra en su alma. Entonces, este hombre, antes débil, está ahora lleno de fuerza. A partir de entonces, adquiere el discernimiento y la libertad interior. Eso sí que es importante, ¿eh? Porque hoy en día somos esclavos del ego. O sea, ¿qué se dice de aquel hombre que es dueño de sí mismo, dueño de su interior? Es ¿cómo se llama esa frase del poeta que dice que uno es el capitán de su barco, que él guía su destino? Es como tomar las riendas de su vida. De su vida, así como ese simbolismo de... ¿Y gracias a qué? Gracias. A la gracia que se le asignó. La gracia produce todo eso. La gracia dice, a partir de entonces adquiere el discernimiento y la libertad interior. Comienza a llevar una vida interior en presencia de Dios, una vida verdaderamente libre, conforme a la razón y dirigida desde el interior. Las intromisiones del alma y del cuerpo, así como la presión de los acontecimientos exteriores, o sea, la vida diaria, no lo distraen ya. Por el contrario, llega a dominarlos bajo la dirección del Espíritu Santo. Gobierna como un autócrata sobre el trono de su corazón y desde allí ordena cómo han de ser organizadas y realizadas todas las cosas.
Esta soberanía comienza desde el instante de su transformación interior y desde la entrada en él, ¿de qué? De la gracia. Pero ella no alcanza inmediatamente toda su perfección, porque lo que decíamos es una escala. Entonces la lucha primero, el primer paso es tomar esa resolución de vida, es tomar esa decisión y dejar de ser los tibios, ¿verdad? Porque este trabajo no es para los tibios, es para estos grandes hombres de la historia que toman decisiones y las llevan a cabo a toda costa. Bueno, una cosa importante es que, tal como tú lo dijiste, la gracia se gana con méritos. Y los méritos se obtienen a través del mortificat, que en el fondo es la muerte psicológica, la eliminación de los defectos, la autoobservación. Uno va despertando y va aumentando los niveles de conciencia hasta llegar al máximo nivel de conciencia, que es cuando uno encarna el Cristo interno, o nace el Cristo interno dentro de, como enseñó el divino Rey Galileo. Entonces, hoy para llegar allá hay que pasar por la obtención de la gracia permanente, y esa se gana. Claro. Y yo agregaría que uno de los fundamentos es tomar una decisión de vida, es decir, esto es para gente seria y que está dispuesta a sacrificar cosas, distracciones. La vida está llena de distracciones, ¿verdad? Y que está dispuesta a mortificarse, a realizar un esfuerzo consciente de crecimiento voluntario, y que además de todo, como el primer paso que saca, que tiene que tener un temor de Dios. Es lo primero. O sea, saber que todo acto que uno realiza está siendo observado. A veces uno está cometiendo un pecado, hablemoslo así, o un error, como queramos decirlo, y dice, nadie me está viendo, pero mentiras. Alguien está viendo, ¿verdad? Si uno tiene esa conciencia de que está siendo observado, de que está siendo medido y está siendo pesado, a cada instante, a cada segundo, va a cuidar más de todo su accionar, de todo su pensar, y va a procurar tener un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, ¿verdad? Porque él se mueve bajo ciertas normas morales que él mismo se ha impuesto, porque él es exigente y quiere y aspira a lo alto, ¿verdad? Por eso decimos que todo este conocimiento y el lineamiento de este canal, que es Meditación Activa para el Despertar de la Conciencia, apunta a todas aquellas personas que les interesa el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia no es algo que se le regala a nadie, es algo que se gana con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué eso? Perdón, pero porque eso es una lucha permanente que vamos a tener contra nosotros mismos. Correcto. Porque los pensamientos negativos, la mente es loca, a cada instante uno está hablando aquí, conversando, y los pensamientos negativos están tratando de rechazarte, de turbarte para lo que tú no expreses realmente lo que quieres expresar. Entonces uno tiene que tener una fe única y una disciplina. Una disciplina como hierro, así. Correcto. Una disciplina militar. Por eso es que estos monjes, por ejemplo, en el caso particular del monje Silvano, del monte Athos, vivían en un monte, aislados del mundo, para que el mundo no los distrajera. Ellos, por una decisión personal que ellos tomaron. Pero todo este ejemplo que nos da este monje Silvano es aplicable o es válido también para una persona común de este mundo occidental que tenga pareja o no tenga pareja, que quizás tiene un trabajo o no tiene un trabajo. Es decir, es totalmente vigente. Todos estos consejos, estas exhortaciones que él nos da, estas advertencias que él nos da, son plenamente vigentes y aplicables a nuestra vida, y son súper útiles para que nosotros perfeccionemos nuestro trabajo sobre el despertar de la conciencia, y por esa razón que las sacamos a colación, que hoy día las conversamos, hoy día las comentamos entre todos, porque estoy completamente seguro que son de mucha utilidad, están vigentes para total. En este siglo XXI. Las palabras de un monje del finales del siglo XIX están completamente vigentes. Es decir, luchemos por alcanzar la gracia. Si tenemos la dicha de alcanzarla,
cuidémosla como una gran joya, no la perdamos. Pero lo más importante es que tener un corazón ardiente, un corazón fervoroso, es decir, reitero, esto no es para tibio, es para quien la persona que tiene las ganas. Y como nos dice San Silvano, lo primero es la oración continua, porque la oración nos permite conectarnos con la gracia y con los fuegos del corazón. La oración. Primero la oración, hay que, como dice el maestro Samael, hay que hervir el agua a 100 grados, es decir, hay que prenderle fuego al caldero, porque si no existe esa pasión, hablemos así, ese deseo fervoroso por como decía San Silvano cuando Adán fue expulsado del Edén, y decía que Adán sufría, añoraba la presencia divina, lloraba, se lamentaba por haber perdido la gracia. Entonces, nuestro paso número 1 es lograr ese fervor interno, entablarnos una disciplina, buscar asesoría, buscar apoyo en un grupo, o un starter, o un maestro, un guía, un espiritual, que nos ayude, que nos guíe, que nos exhorte y que nos moldee hacia el camino, que es el camino del despertar de la conciencia. Y el temor de Dios, voy a dejar esto enlazado con un siguiente tema, con un siguiente video que vamos a realizar a posterior. El temor de Dios es una de las partes que hablan la Sagrada Escritura, tanto en Oriente como en Occidente, son los mundos de las infradimensiones, o el infierno que se conoce, ¿verdad? Es decir, que aquel que pasa la vida, que pierde la vida, que se olvida de sí mismo, que se preocupa solamente de disfrutar la vida, de gozarla, de causar daño, de pecar, como queramos decirlo, que no aprovecha esta existencia para un mejoramiento interior, tiene un límite. Terminado ese límite, ese periodo exacto, va a penetrar en una región donde a través del dolor se va a destruir todo aquello que en vida, en forma consciente, no quiso destruir. Lo que se conoce como vicios, defectos y errores, todo el ego, toda esa maraña de maldad, esa parte negra de nosotros, de alguna manera debe destruirse para que salga la luz atrapada dentro de eso. Ese va a ser un tema que vamos a hablar próximamente, que son el tema de las infradimensiones. Y les recuerdo, si estos temas son de su agrado, les agradecemos mucho que le den me gusta. Estamos en las plataformas de Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Entonces, si tienen alguna duda, algún aporte sobre este tema, por favor déjenlo en los comentarios. Nosotros vamos a estar gustosos de contestarlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por favor, porque eso nos ayuda mucho, y le das a la campanita, porque todas las semanas estamos sacando 3 o 4 videos que espero sea de tu interés. Me despido de mis contertulios, José Antonio, Luis, Leonardo, gracias por su presencia. Gracias. Y a todos los que nos están viendo por su atención, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.